de la parábola, el hombre rico, se había afanado, dice la palabra, para que su tierra diera mucho fruto. Y en sus afanes no se acordó de Dios, no se acordaba de Dios. Y hablaba de que tenía bienes para muchos años. Y decía que iba a descansar y que iba a gozar sin pensar en lo que podría ser la voluntad de Dios. Entonces, y por eso, según leímos, dice la palabra que dispuso botar los graneros anteriores, hacerlos más grandes para poder comer, beber y descansar. Todo esto lo hizo sin pensar en Dios. Pero Dios, como hemos leído, le llama la atención y le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? El hombre era rico en bienes, tenía abundantes bienes materiales, pero la reflexión que nos puede ayudar a nosotros en esta noche es que era muy pobre espiritualmente. Era rico en bienes, pero pobre en espíritu. No era rico para con Dios. Entonces, hermanos, en esta noche es bueno, la palabra de Dios nos permite reflexionar sobre la importancia que nosotros, en primer lugar, como cristianos evangélicos, debemos de tomar en cuenta a Dios en todo lo que emprendamos, todos nuestros planes, todas nuestras proyecciones tenemos que ponerlas en las manos de Dios. Y realmente, hermanos, no se me vaya a entender mal, ni los amigos que nos están escuchando. No es malo que la persona tenga bienes, gracias a Dios si los tiene. No es malo que la persona tenga de dónde disponer, de dónde gozar algunas cosas que tenga. Lo que no agrada a Dios es que por las cosas materiales descuidemos las cosas de Dios. Eso es lo que a Dios no le agrada. Entonces el cristiano es bueno que busque por medio del trabajo o por medio de los estudios, que busque superarse, que busque la superación personal. Y es bueno, y le damos gracias a Dios cuando sabemos de hermanos que tienen sus casitas arregladitas. Sí, que bueno que los hermanos tengan bienes. Nuestro Dios se alegra, pues Él los provee. Y que tenga pues todo lo que desee, y que de acuerdo a la bendición que Dios le da a cada uno, sepamos nosotros cuidar lo que Dios nos da. Pero es importante, hermanos, es importante que cuando Dios nos concede las peticiones que le hacemos, porque nosotros tenemos ese detallito, le hacemos al Señor peticiones: Señor, concédeme que termine mis estudios. Y qué bueno, los hermanos jóvenes que han coronado sus estudios y están caminando en el Señor, qué bueno es eso. Alabado sea el Señor. Pero hay hermanos y hermanas que les piden al Señor que les ayuden en su preparación, y cuando ya reciben sus cartones, sus diplomas, sus títulos, se alejan de Dios. Los absorben los afanes del mundo, los absorbe la sociedad, los absorben los amigos, las amigas, los absorben el nuevo ambiente en el que se comienzan a desenvolver ya profesionales, los absorben y comienzan a descuidar su vida espiritual. Qué triste es eso. Pero, como decía, en vez, hermanos, de que cuando Dios nos da una gran bendición, hay quien el Señor le pide a Dios por un carrito.
Y qué bueno, nuestro Dios nos da todo lo que necesitamos y le pedimos en la medida de su voluntad y a quien Él quiere. Hay quienes reciben y agarran el carrito para irse a chotear a las playas y todo, cuando lo principal es que primero el tiempo de calidad se lo demos a nuestro Dios. Que el tiempo principal que nos queda después del trabajo, después del estudio, se lo ofrezcamos a nuestro Dios en la medida de nuestras posibilidades, porque hay quienes no tienen tiempo y debemos respetar a cada uno. Pero hay quienes no. En vez de acercarse más al Señor cuando están en comodidad, cuando están gozando los bienes que Dios les ha dado, se alejan de Dios, se descuidan de Dios. Conozco un caso de un hombrecito joven, una parejita joven, que decía en la iglesia: hermanos, ayúdenme a orar por un negocito. Y bueno, claro, gracias a Dios, siempre hay gente que ora, que ayuda. Y el hombrecito fue bendecido con un negocio. Y qué bueno, el hombre era bien fiel, la parejita era bien fiel en la iglesia. Cuanta vez podía, estaba en el culto. Llegó un momento en el que Dios le proveyó el negocio que él pedía. Y entonces vino él y de repente que ya no llegó un domingo. Y claro, ¿verdad? Alguien habló con él y dijo: hermano, no lo vimos aquel día. ¿Qué pasó, hermano? No lo vimos. Sí, es que fíjese que va a creer, que fíjese que me agarró la tarde en el negocito, ya el negocito. Ah, qué lástima, hermano. Pero ya va a llegar, hermano. Llegó el siguiente semana y comenzó a fallar en su asistencia a los cultos. En pocas palabras, se comenzó a enfriar. Y no sabemos los motivos, solo Dios lo sabe. Pero le entró al hombre la avaricia. Le entró al hombre la avaricia por las ganancias que eran mejores cada día, y se alejó, se comenzó a alejar de las cosas de Dios. Y ahora ya es indiferente a las cosas de Dios. Qué tristeza más grande. Debemos ser agradecidos, hermanos. Y en vez de alejarnos de Dios cuando Dios nos bendice, en vez de alejarnos y descuidarnos de las cosas espirituales, debemos nosotros acercarnos más a Él en agradecimiento. No le vamos nunca a pagar a nuestro Dios los favores que Él nos hace, nunca. Pero nuestro Dios nos está viendo. Y si somos agradecidos, la bendición espiritual, que es la principal, estará siempre con nosotros. Porque ¿qué pasó con la gente que se descuida por los bienes materiales? ¿Qué pasa? Que se seca espiritualmente y comienza a correr el peligro de perder la salvación. Entonces debemos de cuidarnos, de darle importancia a las cosas de Dios, de estar más cerca de Dios, de mantener, aunque estemos recontentos por algo que nos dio, que estemos felices porque tenemos buena casa, que estemos muy contentos los jóvenes porque tienen una bonita novia, que estén muy contentas las jovencitas porque tienen un bonito novio, que no se alejen de Dios. Que no se aparten de los caminos de Dios, que antes de tener novia el joven está la ayuda de Dios. Entonces eso es lo importante, que no dejemos por nada ni por nadie las cosas de Dios. Recordemos nosotros, hermanos, que todo lo material, que todas las cosas que tenemos en esta tierra que Dios nos permite poseer, todo se va a quedar. Todo es perecedero, todo se va a quedar. Y recordemos que la vida es corta y que todo queda. Y que lo único que podemos conservar
Y lo único que debemos de luchar por conservar es la esperanza de salvación. Amén. Que permanezca en nosotros la esperanza de gloria que es Cristo en nuestros corazones. Tenemos que cuidar, hermanos, tenemos que cuidarnos. Dice el Salmo 39:6, dice la palabra de Dios: ciertamente como una sombra es el hombre. ¿Qué es una sombra? Es algo que pasa, es algo que va, que de repente ahorita es y a la hora ya no es. Eso es, dice la palabra, el hombre. Ciertamente como una sombra es el hombre. Y vuelve a la palabra: ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Mire qué importante meditar en la palabra. La sabiduría de Dios nadie la alcanza, hermana y hermano. La sabiduría de Dios es grande, porque es una gran verdad lo que nos dice aquí la palabra de Dios. ¿Quién la recogerá? Sí, si una persona anda mal y porque anda mal se descuida y se mete en lugares peligrosos, tenía un carrito bonito, allí se quedó el carrito, ahí se quedó la casita, todo se queda. Y el afán de aquella gente, de aquel hombre, de aquella mujer, no sirvió de nada. Y todo, hermanos, todo queda. Los títulos de los profesionales, ahí quedan colgados. Los diplomas de los profesionales ahí quedan colgados. Sí, hermanos, sí. Y las casitas, por bonitas que las tengamos, allí van a quedar. Allí quedan. Las casitas allí van a quedar. Y aunque nos gusten y que nos estemos enamoradísimos de nuestra casita, según la voluntad de Dios, eso va a quedar allí. Amén. Los carritos van a quedar en los garajes o los parqueamos en las calles, van a quedar en la calle. Pero ¿qué nos llevamos nosotros al faltar, hermanos? Tenemos que esforzarnos por estar con la esperanza de salvación en nosotros. Y ese es el consejo. También para los amigos que nos ven a través del programa, allá en las redes sociales. Que Dios les bendiga en sus casitas. Que Dios les ayude. Y que también ellos comprendan que es bueno que le dediquemos tiempo a nuestro Dios Todopoderoso. Qué bueno, porque nadie en la Biblia no vamos a encontrar que sea prohibido que los cristianos gocemos de paseo, de comida, de viaje. No está escrito que sea malo. Lo que no aprueba Dios es que nosotros hagamos primero lo material y que dejemos por último a Dios. Mire qué bonito lo que acabamos de leer en el Salmo. Lo asegura el rey Salomón en el libro de Eclesiastés. En el capítulo 1 dice la palabra de Dios en el versículo 3 y 4: ¿qué provecho tiene el hombre? Hombre, cuando decimos hombre es el género, hombre y mujer. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. O sea que todo se queda. Sí, nadie se lleva nada. Nadie, a los que les gustan las joyas, nadie se lleva nada. Hoy ya ni siquiera dejan que lleven sus cadenitas, porque mírenme, les cae encima las familias. Entonces sí, hoy, antes sí, ¿verdad? Hoy no, hombre, hoy algo más y casi no se ve, pero si en algunos casos ahí en los pueblos, en los cantones, si muere una persona que lleva dientes de oro, es capaz que la sacan para quitar los dientes y vender el oro. Nadie se lleva nada, nadie. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Cuál es el tesoro de nosotros? ¿Cuál debe ser el tesoro que debemos cuidar todos los cristianos y también los no cristianos? Es
que los no cristianos que busquen la salvación a través de Cristo. Y nosotros los cristianos que cuidemos nuestra salvación tan grande. Porque dice un apóstol, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Por eso hay que esforzarnos nosotros. Algunas personas, hermanos, con falta de enseñanza, con falta tal vez de luz a través de la Biblia, hacen las cosas al revés, toman las decisiones al revés, se esfuerzan por tener bienes materiales. Sí, trabajan. Yo he visto gente, e incluso algunos a mí medio amigos, que trabajan fuertemente, que ellos andan viendo cómo consiguen horas extras y trabajan fuertemente para tener un poquito más de ingresos. Eso es bueno cuando hay necesidades urgentes en las casitas. Pero no es bueno cuando ya hay lo suficiente para vivir. Porque realmente hay una porción muy bella que dice que debemos conformarnos con lo que tenemos. Amén. Sí, tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Creo que es Hebreos 13:5. Si no me equivoco, creo que es Hebreos 13:5. Si no me falla mi mente, porque se no lo apunté. Pero dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mire qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. Entonces, hermanos y amigos que comparten con nosotros esta hermosa bendición de la palabra de Dios, tenemos nosotros que hacer las cosas como manda nuestro Dios. Pensar no al revés, sino que pensar primero en tener la bendición de Dios. Porque la gente que toma las cosas, como les decía yo, se esfuerzan trabajando las extras, se esfuerzan desvelándose, y si obtienen un título, quieren otro. Hay gente, yo he visto y hace unos años tuve que sentar a mi yerno y aconsejarlo, porque él ya es preparado, y él quería una maestría, y le digo, mire, bueno, cuide su casita, cuide su hogar, cuide sus niños. Si usted se esfuerza demasiado, porque trabajando y estudiando era tremendo. Y lo senté de buen modo y platicado, porque lo quiero mucho. Y le digo, no, le digo, mire, fíjese. Y él entendió después, llorando, me abraza y me dice, no tenía usted razón. ¿Por qué sucede esto? Porque se esfuerzan. Y cuando la persona se esfuerza sobremanera por tener más de lo que Dios le está dando y le puede dar, no es que yo quiera detener el progreso, no, de ninguna manera, pero hay que llevar las cosas con calma y atender todo. Porque también la esposa necesita atención, hermanos varones. Porque también la esposa necesita atención, sí. Hermanas, también los novios también necesitan atención. Así es que sí, ese es lo que hay que tener, ese cuidado. Y claro, cuando ya sobra y después de haberle dado a nuestro Dios la alabanza y el tiempo prioritario, podemos pensar en otra cosa. Porque les repito, los títulos y todo queda. Entonces se olvidan de Dios. Hay gente que no tiene tiempo para Dios por sus excesos en los estudios. Hay tiempos que no tienen tiempo para Dios por querer ganar más y más y más cada día. Y es bueno decirle a nuestros amigos, haga tiempo para Dios. Dice el libro San Mateo, más buscad primeramente, dice San Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. De veras. Sí, hermanos, gracias a Dios por todos los que en la medida de lo posible le damos a nuestro Dios la alabanza en su tiempo. Sí. Y termino con esto.
Dice la palabra de Dios, porque ¿qué aprovechará el hombre? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? Si tuviera 10 carros, si tuviera 10 casas, si tuviera esto, tuviera este otro, si ganara todo el mundo y perdiera su alma. Esa es una pregunta que está escrita en la Biblia en San Marcos 8:36, y es una pregunta que nosotros la debemos de andar siempre presente en nosotros y cuidar para que no nos ahoguen los afanes, para que no seamos como la semilla que sembró el sembrador sobre piedras, que la ahogaron el calor y los afanes y no dio fruto. El cristiano, la persona que ama a Dios, debe dar frutos y debe de esforzarse por no dejar de alabar a nuestro Dios. Si no puede venir a la iglesia, pues en su casita doble rodillitas y ahí órele al Señor. El Señor se agrada que le busquemos en oración. El Señor se agrada que le hablemos y que no solo pensemos en las cosas materiales. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa, dice la palabra de Dios en el 37, dará el hombre por su alma? Es bueno que nosotros los cristianos nunca nos olvidemos de meditar, de leer la palabra de Dios. Dios nos está hablando cada día. Dios nos está hablando y nos está recordando el contenido de la bendición de su palabra. Entonces, hermanos, es bueno, si hay amigos que nos ven en esta noche, sería de mucha bendición para nosotros. Sería de mucha bendición saber que han sido movidos sus corazoncitos a través de la palabra. Y tengan una seguridad. No estamos nosotros en plan de decirles vengan a este templo, vengan a esta iglesia. Pueden hacerlo en su casita o en una iglesia que les quede cerca. Solamente que tienen que asegurarse que en ese templo alaben al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y adoren a Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo importante. Porque si la persona en vida y consciente de sus actos y de sus decisiones recibe a Cristo en su corazón, ya ganó la salvación. Ya ganó la salvación. Nadie se la puede quitar. Solo tiene que esforzarse por vivir una vida agradable a Dios. Eso es el esfuerzo. Sí. Y luchar por lo único de gran valor que va a llevar al faltarle la vida, la salvación, la esperanza de salvación, que es por lo que todos nosotros los cristianos nos estamos esforzando y nos gozamos alabando a Dios, nos gozamos cantándole a Dios y glorificando su santo nombre. Porque Dios es digno de toda honra, de toda gloria y de recibir toda alabanza. Que el Señor les bendiga.